Bueno, hemos llegado al final del Salmo 73 y me da tanto gusto de haberlo terminado con un grupo de hermanos aquí, porque esta ha sido una clase, como muchas de las predicaciones, atípicas. Como bien les dije, quiero regalar algunos libros para aquellos que hicieron un esfuerzo en memorizarse el capítulo. No lo vamos a hacer ahora para no, eh, no salir del tiempo que tenemos determinado. Pero entonces lo vamos a hacer de esta manera. Recuerden que hay para hombres, mujeres y escuché de algunos niños que también lo hicieron. Entonces me van a mandar un audio con el salmo grabado y al final tiene que aparecer la voz de una persona, ya sea un hermano de ustedes, su papá o su mamá, atestiguando que se memorizó el salmo. ¿Está bien? De aquí al miércoles, todos los que se lo memorizaron en sus casas, toma el tiempo, lo vuelve a repasar, lo graba en audio y al final, sí, tal persona, y aparece la voz de esa persona diciendo, sí, lo dijo de memoria. Y me lo mandan, entonces, entre todos los que me lo manden, entre esos vamos a rifar los libros que tenemos para ellos. Pero vamos a hacer la lectura del Salmo 73, ¿está bien? Entonces los invito a buscar en sus Biblias el Salmo 73. Dice así, Salmo 73, también los niños leyendo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé esto fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi corazón, mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estamos en la conclusión de este Salmo 73 y estos dos últimos versos nos dan como un resumen de todo lo que ha sucedido. Aquí tenemos a un hombre que tiene ahora una cosmovisión diferente. Ve las cosas de una forma totalmente diferente. ¿De qué manera? Una visión bíblica acerca de la vida y acerca de Dios. El Señor nos está enseñando en este salmo muchas cosas. Y yo espero que en sus lecturas devocionales, cuando ustedes vuelvan a leer este salmo, se acuerdan de algo de lo que hemos aprendido. Que vuelvan con gozo a repasar en sus corazones y en sus mentes lo que el Señor nos enseñó aquí acerca de la envidia. Lo que el Señor nos enseñó a tener cuidado de dónde ponemos nuestra mirada. De lo que el Señor nos enseña aquí, de la bendición que es estar en la iglesia y escuchar su voz. De cuál es nuestro mayor bien en la vida. Que volvamos a repasar estas cosas con gozo para nuestros corazones. Recordar la promesa de Dios, que tenerlo a Él es lo mejor que nos puede pasar. Pero una vida sin Dios es una vida miserable y una vida que tendrá un terrible destino. Pero una vida con Dios será una vida sin fin, con Él, para siempre. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, es el destino de los impíos, el destino de los impíos. Volvemos a leer, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Su lejanía. ¿Qué se dice de estos impíos? Se dice que están lejos. Es un alejamiento voluntario. Es la condición natural de todos los seres humanos. Es el camino de todos aquellos que desprecian a Dios. Su forma de vivir y su forma de hablar muestra cómo son ellos. Muestra esa lejanía de Dios. Todos los hombres estamos en esa condición. Todos los seres humanos, desde que nacemos, estamos lejos de Dios, hasta que Dios en su misericordia nos llama y nos acerca a Él. De otra manera, todos estamos en esta condición, en una condición de lejanía. La única forma de hacer que esa lejanía se quite es por medio de Jesucristo. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais como lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos estamos lejos hasta que el Señor en su gracia nos alcanza y nos hace entender que solamente en Cristo podemos ser reconciliados con Él. Notemos que esto es una característica del impío. El impío está lejos de Dios. Él no busca de Dios, intencionalmente se aleja. No tiene su esperanza en Dios, no tiene su gozo en Dios, no busca en Dios su mayor bien, no busca a Dios para rogar perdón, no busca su ayuda, sino que busca su propio deleite en las cosas de esta vida. Están lejos de Dios, se han hecho amigos del mundo y por tanto enemigos de Dios. Esta es una condición natural, como le digo, de todo ser humano, hasta que Dios en su gracia lo alcanza por medio del Señor Jesucristo. El resultado de esta lejanía, entonces, ¿qué nos dice este verso 27? Porque aquí los que se alejan de ti, ¿qué dice? Perecerán. Ese es el resultado de esa lejanía. No le irá bien a todo aquel que lleva un camino contrario a Dios. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No le va a ir bien a todo aquel que se aleja de Dios, aquel que busca su propio camino. Vamos a buscar Eclesiastés 8, versículos 12 al 13.
Eclesiastés 8, versículos 12 y 13. Dice así: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Palabras claras: no le irá bien, perecerán. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay vida después de la muerte para el que desprecia a Cristo. De hecho, hay una maldición para aquellos que no aman al Señor. Es muy difícil un amor de lejos, ¿verdad? Es muy difícil tener a Cristo, tenerlo cerca. Nos habla también de ese amor que Él muestra a nosotros y por tanto nosotros le amamos. Pero aquellos que no aman a Cristo, sobre ellos hay una maldición. Dice 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema del Señor. Vienes, palabras fuertes. Palabras fuertes. ¿Amo yo al Señor? El que no ama al Señor, no ama a Cristo, su condición va a ser terrible. Y es terrible. Hay una maldición sobre todo aquel que no ama al Señor. Y nosotros debemos tener presente esto para con todos aquellos que conocemos y no quieren nada con Dios. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su hermano, puede ser su hijo. El que no ama al Señor, sobre él hay una maldición. Y será una maldición eterna. Eso debe hacernos pensar cuán necesario es rogar por esas almas y pedirle al Señor: Señor, acércalos a ti. Viven en esa lejanía. Puede ser que vienen a la iglesia, puede ser que dicen que aman a Dios, que hasta dan gracias a Dios por sus alimentos y muchas cosas, pero si no están en Cristo, están lejos y perecerán. Y eso es triste. No necesariamente tienen que ser asesinos o violadores o ladrones. Con solo haber nacido, ya todos traemos la condenación por el pecado y la violación de la ley de Dios. En cualquiera de los mandamientos nos muestra la culpabilidad del hombre y el justo juicio de Dios, que vendrá sobre todo aquel que voluntariamente se ha alejado y se alejará un día eternamente de Dios en el infierno por la eternidad. Es interesante que la Biblia habla también cómo el pueblo de Dios estuvo lejos de Él. Vamos a buscar Jeremías capítulo 1 versículo 16. Jeremías 1, 16. Dice: y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Ahora el capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí entonces cisternas rotas que no retienen agua. Dios trató con su pueblo, enviándoles juicios por haberse alejado de Él, y el Señor volvía a tener misericordia de ellos, pero aún siendo sus hijos los hizo pasar por juicio. Ahora bien, estos son su pueblo. El Señor en su misericordia los hace volver, pero aquí estos impíos de los cuales habla el Salmo 73 son aquellos hombres que definitivamente y totalmente y aún hasta el último día de sus vidas se alejan de Dios para siempre.
Son aquellos que no quieren nada con Dios, que no quieren buscar de Dios perdón ni vida en Él. ¿Qué hará Dios con aquellos que se han alejado de Él? ¿Qué hará Dios? ¿Cuál será su resultado? El destino final de los impíos. Entonces dice, tú has destruido a todos los que te son infieles. La versión Reina Valera que nosotros usamos usa el verbo destruir en presente. En otras versiones, como la versión de las Américas, se usa en pasado la palabra en hebreo que ustedes tienen ahí en sus imágenes. Es como si Dios hablara en pasado de algo que va a suceder de forma segura en un futuro. Los impíos serán y son destruidos. Ese será el final de todos aquellos que han rechazado a Dios. Pasajes claros tenemos en la Biblia con respecto a todo esto. Entonces tenemos unos ahí para que los leamos. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jeremías 23:1, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Este pasaje lo puse ahí por lo siguiente. Hay personas que dicen que este destruir de Dios no puede ser porque Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios va a destruir a las personas? Hay otros que dicen que ese destruir significa que ya la persona queda sin ninguna conciencia en la hora de su muerte y ya no hay nada más. Esas son cosas que no están en la Biblia. En este pasaje que tenemos en Jeremías 23:1 dice, ay de los pastores, ¿qué hacen estos pastores? Destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice Jehová, ¿qué significa? Que ya no existe ese rebaño, que ya no hay más. No, eso significa una pérdida en el sentido que han sido dañadas. Eso es lo que significa, un daño. Y en nuestro caso, en los versos que tenemos en el Salmo 73, es un daño eterno. Todos aquellos que piensan que Dios no es capaz de hacer algo así serán sorprendidos cuando llegue el día de su muerte. ¿Cómo era posible? Sí, era posible y Dios lo hizo. Dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Palabras claras. Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos versículos son claros, es un fuego eterno, un fuego que no se acabará nunca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un fuego que no consume y es un fuego eterno? Porque el fuego lo que hace es consumir. Mire, esto es algo difícil de entender. Hay cosas por las cuales podemos tener ejemplos. Voy a ponerles uno, aunque no significa que sea así, porque es algo tan terrible que posiblemente no hay palabras para describirlo de una forma total. Los que han trabajado yo trabajé en esto un tiempo en radiología. Hay otro hermano aquí que recuerdo que también trabajó en eso. Y era aquel tiempo donde se pasaba una placa por unos químicos y entonces usted veía ahí todo lo que hay dentro de las personas en referente a sus huesos y cosas. Bueno, sucede que la máquina que se usa para hacer eso, rayos X, las personas que están ahí todo el día hacen las pruebas, ellos tienen que usar protección. ¿Qué pasa si una persona es sobreirradiada? Se quema, hasta internamente. Y no significa que hubo un fuego ahí, hubo una luz que quemó su ser. Entonces no nos asustemos de esto, que la Biblia usa esos términos, un fuego eterno, porque así es, hay tinieblas y hay fuego.
¿Cómo? Cosas difíciles de entender, pero es así. Tinieblas y oscuridades eternas. ¿Por qué? Porque Cristo, su luz, no está ahí, sino la ira de Dios está en ese lugar. El fuego eterno será la recompensa. Las tinieblas de afuera, Satanás y sus demonios serán compañeros en alma ahora y en un tiempo futuro. Cuando Cristo regrese, también en cuerpo y alma serán lanzados al lago de fuego, que no es otra cosa que el mismo infierno. ¿Quiénes serán los asistentes de este lugar? Vamos a leer algunos pasajes. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto debe dar tanto temor, ¿verdad? Personas que asistían a la iglesia, personas que decían: somos buenos y hacemos buenas obras para Dios y en el nombre de Dios. Y el Señor dirá: nunca os conocí. No, nunca. De labios le honraron, pero su corazón estaba lejos de Dios. Así era. Estos son algunos de los asistentes. En tu nombre no hicimos esto y aquello. Cada uno debe asegurarse si realmente está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad. Primera de Corintios 6, vamos a buscar ahí, versículos 9 y 10. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios 6, 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son algunos de los asistentes. ¿Quiénes otros ya tienen un boleto apartado para ese lugar? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vean qué buena cantidad de asistentes que tienen un lugar en ese lugar, a no ser que la gracia de Dios los alcance. Pero ahí estarán todos los mentirosos. ¿Ha usted mentido? Si no, pregúntele a sus padres. ¿Usted cree que no lo ha hecho? Todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios y ser librados de esa ira para todo pecador que no se arrepiente. No debe quedarnos duda que Dios mismo tratará con todos los impíos. Tú, así dice Asaf, el Dios 3 veces santo que habita en luz inaccesible, no dará por inocente al culpable. El dador de la ley y juez eterno tratará con todos aquellos que son sus enemigos. No nos debe quedar duda. Dios mismo tratará. Esas son palabras de temer. Esto pudo ver Asaf, y cuando esta verdad penetró su alma, pudo ver realmente que su condición era realmente bendita comparada con la de los impíos. El tener a aquel que da la vida, aquel que es el Dios de su pueblo, aquel que lo tiene todo. Cambió la visión de Asaf. Antes deseando la prosperidad de los impíos, y ahora se da cuenta: no, jamás. ¿Cómo fue que yo pude desear la vida de ellos? Vea a dónde van a llegar. Punto 3, el bien está con Dios, acercarse a Dios. Salmo 73 entonces nos dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermosas palabras que contrastan con las del impío que se aleja.
totalmente. Hay un bello himno que fue compuesto por una mujer llamada Sarah F. Adams en 1841, cuando aquel famoso transatlántico Titanic estaba hundiéndose en unas aguas realmente frías. Dicen que se oyó un canto, instrumentos tocando una música, y era la música de un himno que es conocido para el pueblo de Dios. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar. Aunque sobre una cruz me hayan de alzar, entonaré allí este himno con fervor. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Esas son las palabras de un creyente. Yo quiero estar con Dios. No sé cuántos en aquel día, en medio de esa terrible situación, que se hundieron en el mar de Dios. Todos aquellos que pensaron que podían confiarse en sí mismos, se dieron cuenta que no era así. Escucharon esta melodía. Así Asaf habla de que el acercarse a Dios es el bien. ¿De qué le sirve al hombre saber que es pecador y no acercarse a Dios? ¿De qué le sirve? Ay, sí, es que yo soy muy malo. Yo he sido muy malo en mi vida. He sido una persona que ha hecho muchos males. Pero ¿de qué te sirve eso si no te acercas a Dios? ¿De qué le sirve estar enfermo si no busca la medicina? Acercarse a Dios. Estar cerca de Dios es el mayor bien que le puede suceder a alguien. No importa si es niño o anciano, mujer u hombre. Eso es un acercarse a Dios para limpieza de los pecados. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En Dios está el bien. En Dios está el bien. No hay bien como Él. Y esta es la iniciativa de Dios. Dios manda que nos acerquemos a Él, porque voluntariamente no lo hacemos. Voluntariamente nos alejamos. Es Dios quien llama. Acercaos. Ese es el llamado bondadoso del Señor. En Jeremías 2:5 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué palabras más duras, ¿verdad? Y más tristes. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se alejara de Dios sabiendo que no hay mejor bien que Dios? No hay nadie más excelso, más maravilloso, más hermoso, más glorioso, más majestuoso que nuestro Dios. No hay. Y el pueblo de Dios se fue tras la vanidad. Y Asaf se ve ahora mismo y dice: ¿cómo es posible que yo me haya ido tras esa vanidad? No. Nos seguimos arrepintiendo de nuestros pecados, hermanos, toda la vida, y confiando en el perdón del Señor, confiando en su gracia y agradeciéndole. Debemos ser como Pedro cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú. Esa verdad revelada, todo aquello que debemos de creer y estar convencidos se encuentra en la palabra de Dios. Saber que nuestro mayor bien es Dios mismo, que a su lado cualquier dolor o pena de esta vida puede ser llevada sabiendo que nada de lo que nos sucede está fuera de la bondad de Dios para nuestras vidas. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esas palabras nos tienen que quedar grabadas en el corazón. Y no solamente decirlas: Dios siempre será bueno para con los suyos. ¿Por qué me he de alejar de Dios? ¿Por qué piensas que irte de la iglesia es lo mejor? ¿Por qué? Qué triste es la condición de muchos que piensan que eso es lo mejor que pueden hacer. Sí, lo que vemos aquí es un hombre que estando en la iglesia, es donde el Señor habló a su corazón. Nunca dudemos que el buen padre es un buen padre para con sus hijos. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Y con Él todas las cosas que pertenecen a la verdadera vida que Él da. El bien está en Dios. Salmo 16:2 dice: oh alma mía,
dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿De Cristo tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada? El amor de Cristo, qué bien para nosotros. El Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Son palabras hermosas. El Señor está con los suyos. Busquemos un pasaje más en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, pero nada más. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, nos escogió santos y sin mancha, nos predestinó por el puro afecto de su voluntad, nos hizo aceptos en el amado, versículo 6, versículo 7, redención en su sangre y perdón de pecados. Nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual, nos ha dado a conocer su voluntad, nos ha dado herencia, versículo 11. Fin, versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y versículo 14, nos ha dado al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la promesa adquirida para alabanza de su gloria. Solamente bendiciones podemos encontrar en el Señor. Mi esperanza y alabanza. Dios se presenta a sí mismo como un Dios de esperanza. Dice entonces en el Salmo 73, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dios se presenta a sí mismo como un Dios de esperanza. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra esperanza, elpis, la palabra griega, nos habla de una anticipación segura. Usted puede decir, yo tengo esperanza de algo en esta vida, tengo esperanza de que me van a aumentar el sueldo, tengo esperanza que no me van a despedir, tengo esperanza de esto, de aquello, de lo otro, pero nosotros no sabemos muchas veces si eso sucederá o no. Pero Dios mismo se presenta a sí mismo como una esperanza para su pueblo segura. Y la Biblia nos dice en Colosenses que Cristo es para su pueblo la esperanza de gloria. Así se presenta. Dios es un Dios de esperanza, una esperanza realizada, consumada por la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Nuestra esperanza no está en nuestros gobernantes. No está. Nuestra esperanza no está en los científicos de este mundo. No está en los líderes. Niños, la esperanza no está en sus padres. La única y verdadera esperanza está en el Señor. No hay más allá. No hay. Usted dice, yo tengo una buena salud. Eso se puede ir en cualquier momento. Sus riquezas, su confianza, todo puede desaparecer en esta vida. Hay una esperanza que verdaderamente es segura. Es aquel que tiene a Cristo. Esa es esperanza verdadera. Y no solamente esto, esperanza de gloria. Dice primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se refería a esa venida de Cristo. Esa es esperanza que tenemos de que Cristo volverá. Primera de Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es la verdadera esperanza de su pueblo. Todas estas cosas ahora están en el corazón de Asaf.
Mi bien está en Dios. El Señor me ha guardado, me ha tomado de la mano. Su consejo me ha guiado, me ha provisto. ¿Cómo el Señor llenó la mente y el corazón de Asaf de todas estas verdades? Pero esas verdades no son conocimiento para que se queden ahí. No, esas verdades tienen que ser expresadas. Tienen que salir para hablar a otros de lo bien que es Dios para nuestra vida. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, dice, ¿para qué? Para contar todas tus obras. Vamos a buscar el Salmo 78. Salmo 78. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No son los gobiernos, no son las escuelas, no son las instituciones las que tienen que hablar de Dios, es la iglesia de Cristo. Es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos nosotros los que queremos contar, no solo a nuestros hijos, primeramente a nuestros hijos, las obras de Dios, pero este mundo. Aquí lo que tenemos en estos últimos dos versos del Salmo 73 son malas noticias y buenas noticias. ¿Qué les recuerda eso? El Evangelio. Destruirás a los impíos, pero el que está contigo tiene bien. Esa es la noticia del Evangelio. Hay una mala noticia para todo pecador, pero hay una buena noticia para todo pecador que se arrepiente y cree. Hay bienaventuranza en Dios, hay bien en Dios. Y aquellos que son salvados hablan de su Salvador. Miren, que esa mascarilla o esa careta no les impidan hablar de Cristo. Busquemos las maneras. Use ese chat más para hablar de Cristo. Que Dios nos dé sabiduría y debemos de arrepentirnos. ¿Cuántas veces tuvimos oportunidad de hablar de Cristo y ahora por esa situación no hemos podido hacerlo? Alabar al Señor por su bondad. ¿Cómo terminamos este salmo? Terminamos gozosos hoy de estar reunidos aquí escuchando la voz de Dios. Terminamos gozosos, terminamos como Asaf, alabando el nombre de Dios, alabando su poder, alabando sus obras. El título del libro, cuando las cosas buenas le suceden a la gente mala, es una realidad que todo creyente ha experimentado. Siendo malos, nos perdonó, nos salvó, y por su misericordia tengo el mayor bien al Señor. Esto es lo mejor que me puede suceder. Esto es lo mejor. Cuando las cosas buenas le suceden a la gente mala. Mi mayor bien es Dios. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y este salmo sea un recordatorio para nosotros de la bondad de Dios hacia su pueblo.